Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y por esta entrevista, por tu cortometraje. Hay algo que me gustó muchísimo, aparte de ser stop motion, es que la protagonista no, ella escucha, pero ella no emite ningún sonido, ya no puede hablar. Y no sé si me equivocaré o algo, de que sea una metáfora de más o menos de lo que ella guarda, del dolor que ella tiene, por lo cual ella no puede Bue- expresar lo que siente realmente. sí, pues digamos que inicialmente el corto tenía voz en off y lo íbamos a trabajar como pasajes y lo que ella escribía en el libro, digamos que nos lo iba relatando, ¿no? Y siquiera antes de terminar el rodaje, porque el rodaje pues duró 8 meses más o menos. Entonces, como que lo fuimos reprobando con el Animatic, retrabajando y nos fuimos dando cuenta que tal vez la mejor decisión era justamente dejarla sin sonido y sí, o sea, como dejarla sin palabras y eventualmente, conforme íbamos avanzando, fue como tiene mucho más sentido el hecho de que ella no pueda expresar nada que apenas sean ruiditos, ¿no? O sea, como una especie de onomatopeyas. Entonces, no pensamos necesariamente que fuera el dolor, pero sí el hecho de no poder decir nada, ¿no? O sea, aún siquiera la que luego sale al final en live action tiene aún menos sonidos, entonces como que eso de jugar al silencio, de trabajar con las respiraciones y eso nos terminó llamando que más que tener pues una voz, un narrador o cualquiera de esas cosas. Hablabas antes del live action, al principio es stop motion y luego al final como que la historia cobra vida, incluso fotografías reales. ¿Cómo fue ese paso que y además aparece de forma natural? Es decir, estamos en la oscuridad y luego el final es como muy luminoso. Sí, pues digamos que es que justo ese fue como de los primeros elementos que tuvo el corto, ¿no? O sea, realmente el corto llega como una idea original de una amiga que está en Brasil y un día justo con un amigo estábamos como pensando en eso y empezamos a preguntarnos cómo justificar el stop motion, ¿no? Y a él se le ocurrió esta idea de alguien que entraba una mano, ¿no? Una mano que entraba y sacaba el muñequito. Y de repente como que eso detonó todo y fue como, eso es, ¿no? O sea, eso es lo que debería pasar y empezó como a construirse todo alrededor de la parte final. Digamos que, pues seguro para la gente que no lo haya visto, no sé qué tan spoiler sea o no eso, la verdad. Sí, o sea, como nosotros fuimos parte del proceso, como que el, el giro nunca o sea, como que nunca sentimos realmente, bueno, si funciona o no, si a la gente le llega o no. Hace poco que se exhibió, estábamos hablando con gente que estuvo en la proyección de Hugo Shorts y era como, no, sí, pues como que no se lo esperaban y eso, entonces como que no sé si estábamos pensando si la mejor forma de ver justamente el corto era no saber absolutamente nada de eso y luego sorprenderse y básicamente lo que nosotros hicimos o como lo pensamos fue pasar por los tres estados o sea, pasar por tres estados o tres mundos lo llamábamos para no perdernos, ¿no? Que era como una sala idílica donde existieran como colores, espacio y todo acorde sí, o sea, como que todo se ponía acorde a lo que, a lo que sentía el personaje, entonces, donde se sintiera cómodo un mundo que es un mundo dentro de la cabeza, ¿no? Que es una ciudad que se va pues destruyendo por la presencia de este ente o este monstruo, o, sí, nosotros le decíamos monstruo, y ese espacio se va degradando a lo que conocemos como el olvido, que es este espacio negro, y finalmente regresar a esa sala, pero darle un último giro, que es llegar a este live action, que era como hacer como una especie de intermedio, donde
no sea, que aparte, digamos que cada lugar estaba como situado en un momento del día, ¿no? La comodidad, las primeras horas de la mañana, lo otro la noche y el final justo trata de estar como en la tarde, donde está todo como en un intermedio, ¿no? No está ni de un lado ni del otro. Entonces, como que es eso lo que pensamos con el live action, como poder generar una especie de intermedio donde la historia quede como justo, pues, llevada, ¿no? Hacia la oscuridad, ¿no? Al final, cuando se acaba el día, pues lo que queda es la noche, entonces como que jugarle a eso. Tenemos a la protagonista, pero también, bueno, dos protagonistas que parecen estar vinculados por la música en ciertos momentos, un piano, un violín y también por una radio que es el único sonido que dices, qué melancólico, qué bonito. Fue difícil encontrar esa canción en esa música, esa melodía que aparece y que parece que conecta todo. Sí, pues justamente el proceso de composición estuvo bien largo. La música la hizo un amigo que es como pues, le pasaron muchas cosas durante, como este proceso fue tan largo realmente, el proceso de la realización del corto y eso, estamos hablando de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, la cuestión fue que cuando empezamos nosotros a trabajar, se hicieron los primeros stems, las primeras pruebas, y como que aún no lo encontrábamos, digamos que él está especializado o estudió composición de jazz, entonces lo que hacíamos era como tratar de improvisar, ir lejos, ir cerca y empezar a buscar más o menos qué era lo que se quería, ¿no? Eh, yo sí estaba como detrás de una música que despertara algo de nostalgia, ¿no? Y pues en eso el músico se muda para Estados Unidos y como que o sea, nuestras sesiones ya se empezaron a volver como más esporádicas y finalmente fue como en unos de esos viajes de regreso que vimos ya el corto con la mitad casi animada y fue tratar de terminar eso, ¿no? Y también una idea de la música es ir quitando o agregando elementos, ¿no? Una melodía completa que se va separando, que se va encontrando de a pocos, ¿no? Va encontrando el piano, va encontrando el sonido del violín, va encontrando un brass que está por ahí. Entonces, cada vez que avanza, ella va como rearmando ese rompecabezas y finalmente, pues, la música vuelve a estar casi que completa, ¿no? Entonces, como que ese fue el viaje de la música que de repente también llegó al final y digo, debí haber seguido un poquito más el instinto y jugado un poco más con el piano, con estas cosas, pero pues como está, eh, funcionaba, ¿no? Y eso, digamos que ese justo fue como uno de los elementos más difíciles porque era central y era como, si no funciona pues básicamente se cae el corto, o si no se entiende la idea, pues no, sí, o sea, es como que se cae la historia. Entonces, pues eso sí, sí fue. No sé si se logró, pero pues bueno, ahí quedó. Otra de las cosas que me llamaron la atención y me gustaron mucho es como, por ejemplo, el uso de esa cámara, por ejemplo, cuando la protagonista entra al bar y solo se la ve media pierna, ¿no? Y los pies que van entrando, o cuando está en el bar aparece una fotografía antigua, o sea, como los objetos también son importantes en la historia. ¿Cómo sabías qué es lo que querías destacar de cada escena o eh, cómo querías acercar esas piernas que entran, esos pies que entran corriendo, incluso cuando estamos en la parte final, cómo es solo la protagonista desde el aire, ella sola, casi en toda la inmensidad? Y pues justamente lo de lo de esta fotografía cuando estábamos decidiendo, ¿no? qué poner con la dirección de arte, pues es bien divertido que lo hayas notado, ¿no? Porque
fue una conversación con la directora de arte, que, que es como, ¿qué pasa si empezamos a poner este tipo de elementos como en el bar, ¿no? O en este café. ¿O qué pasa si los ponemos en X y lado? ¿Dónde más pueden estar? ¿No? Es como, no, en este plano puede ser. Ellos no lo van a notar, pero va a estar una al lado de otra. Y ella justo lo que me decía era como, no creo que nadie lo note y es como, bueno, no sé, no sé, igual dejémoslo ahí, alguien eventualmente se va a dar, se va a dar cuenta y pues digamos que justo el, el trabajo que realizamos pues fue como súper largo, entonces nos dio el tiempo de pensar y de hacer, y como de tratar de imprimirle una forma que normalmente, o sea, como que nosotros se lo imprimimos a las cosas que grabamos en live action. Realmente es nuestra primera animación, nuestro primer corto animado y también nuestro primer corto como profesional fuera de la escuela y eso como con el equipo. Digamos que como el proceso fue tan largo, pasaron muchas cosas en medio, pero nosotros lo que hicimos con el fotógrafo eh, fue realizar, o sea, tuvimos varias versiones de storyboards, varios animatics, ¿no? Y empezar como a afinar por escena de lo que se estaba buscando, ¿no? Eh, Algunas se pudieron trasladar tal cual y otras no llegaban a lograrse, ¿no? Y ni siquiera era por la posición de la cámara, por el decorado, ni nada de eso, sino porque cuando uno pasa del live action, yo no sé si tú alguna vez has rodado justo en stop motion, has animado, cosas así, como movimientos que son muy fáciles o cosas que básicamente son básicas, ¿no? Se convierten en complejidades en el stop motion, ¿no? Un blocking para live action puede ser, listo, aquí el personaje va a caminar del punto A al punto B, luego voltear, la cámara, vamos a mandar una cámara en mano detrás, vamos a coger solo hasta la parte baja de la espalda y dejar aire arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Que va caminando por un pasillo, supongamos, ¿no? Entonces tiene las dos paredes y esto. Cuando justo estamos es súper fácil, ¿no? En la vida real es como nada, camina, la cámara va detrás, ya. En el stop motion, movimientos que en la vida real son súper fáciles, se convierten en complejidades densas, ¿no? Caminar es como simplemente camina y es como, sí, pero para que dé cada paso necesitamos rellear, necesitamos esto, o si quiere mandar la cámara detrás de ella en medio del pasillo, lo que va a pasar es que las paredes están muy altas y no hay forma de ingresar a animar. Entonces, ¿cómo le llegamos? Dos opciones, o el animador está colgado, ¿no? Y pues listo, el animador dice, yo me cuelgo 2, 3 días, pero me cuelgo una semana, que es lo que requiere animar el plano, uf, ya más difícil. Y si el siguiente plano es igual de difícil, pues está aún más jodido. Entonces, como que esa es un poco la dificultad. Nosotros cuando empezamos a hacer el animatic, pues no teníamos en cuenta todo este tema del diseño de producción y pues digamos que aunque nuestra diseñadora de producción sí venía del stop motion, no, tampoco, o sea, como que venía de algo tan libre y nos había enfrentado con un reto de tener una maqueta de 3 4 metros, ¿no? Dando vueltas por ahí. Entonces, como que lo que hacíamos era nuestro guión técnico, pasarlo al storyboard, verlo en el animatic y ya cuando llegábamos a set, ubicábamos la cámara y muchas veces la sorpresa era, ¿se puede o no se puede? ¿No? Es como, ya está la iluminación y todo. Y entraba el animador y era como, amigos, esto no se va a poder o esto de atrás no está fijo, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? En el stop motion, como que todo tiene que estar ultra mega contrafijo porque si no las cosas se van a mover. Y uno dice, bueno, pues es que es súper fácil que todo esté fijo y es como... No porque esa borla que le pusiste no sé, al sillón, que de repente se ve muy bonita, realmente está haciendo Sí. así todo el tiempo. Entonces, como,
¿cómo le hacemos? El juego termina siendo un poco ese, ¿no? Para pensarse la fotografía, también para el fotógrafo fue como vamos al mínimo, ¿no? O sea, como jugar en un estudio, pero dentro del mínimo, y sobre todo el juego como con los encuadres era, ¿qué está sintiendo ella en este momento? ¿Cómo se lo podemos reforzar? ¿Cuál, sí, o sea, como cuál es el camino correcto acá? ¿Es aquí o allá? ¿No? O sea, casi siempre teníamos discusiones de horas, ¿no? Básicamente de dónde dejamos la cámara, ¿no? Aquí, allá, aunque ya habíamos hecho un storyboard y eso, al llegar era como, bueno, aquí, allá, si la dejamos acá no se va a poder fijar, ¿qué hacemos, no? Entonces, esa era como siempre la cuestión con el fotógrafo. Luego también justamente este año grabamos una serie de televisión de ciencia ficción con él y pues obviamente el trabajo era diferente y lo resentíamos como cada día, ¿no? Tener que rodar 10 2 escenas al día versus a un plano cada 2 3 días cada semana, pues como que el flujo de trabajo es súper diferente y digamos que el stop motion de alguna forma y la animación lo que te permite es pensar y de alguna forma también la libertad de, en ese momento no lo sabíamos tanto, pero pues ahora en el nuevo proyecto que estamos encarando es como de diseñar frente a lo que sientas y pienses, ¿no? Entonces eso pues es cosas que no conseguirías a menos de que tuvieras un muy alto presupuesto, ¿m? En el live action. Hablando de los personajes, lo que me gustó mucho es la protagonista no habla, pero lo que decías tú, no sé cómo lo haríais, las expresiones, cómo esas expresiones podían hacer que el espectador dijese, tiene miedo, está triste, está, digamos, alegre. También fue igual de complicado el proceso de las expresiones en el stop motion. Sí, pues justamente estaba buscando porque atrás en algún momento tuve pegados como el muro de expresiones que teníamos como por cada personaje y realmente fue pues un desarrollo de nuestro animador, de Miguel, pues el animador principal y el estudio. Ellos como que para trabajar las caras en stop motion te puedes inventar mil y un cosas, ¿no? Reemplazo de caras, reemplazo digital, una expresión con, no más con plastilina, ¿no? Entonces, como que el punto fue definir qué elementos de la cara de ella nos transmiten algo, ¿no? Las cejas y la boca. ¿M? Como que no podemos jugar con muchas más cosas, ¿no? Porque, digamos, bueno, y los párpados, cejas, boca y párpados, Sí. ¿no? Eso requiere diferentes, pues, o sea, el sistema que desarrollaron ellos, como que cada estudio, cada persona lo hace según lo sienta y según le convenga, ¿no? El sistema que desarrollaron ellos fue unos imanes, de pronto, pues, igual te puedes compartir como unas fotos de eso, el reemplazo de caras que son, el muñeco está a la mitad de la cara con un corte que no se nota, porque pues digamos que otros estudios lo que hacen es que cortan la cara por el lado de la boca, pero como no íbamos a tener mucha postproducción, no, y pues, al final sí tuvimos, pero como que tener que estar borrando líneas de expresión en cada plano, pues nos dificultaba un poco más el proceso. Entonces, lo que se decidió fue un reemplazo de caras que se lo ayudara a tapar el cabello, ¿no? Y digamos que de ahí la mano pues sí, porque no, en ese momento como que de que esculpiéramos y eso, no había impresora 3D ni nada, sino fue como, es más fácil en este momento para él hacerlas a mano 40 50 caras, ¿no? Una cosa así, solo para ella. Y el resto de la expresión se le íbamos dando con la ceja, ¿no? Con la ceja y con los párpados. Entonces teníamos esta cara. Era muy chistoso porque, claro, cuando empecé ni siquiera sabíamos cómo llamar bien a cada emoción. Entonces teníamos un carácter que decía
triste uno, triste dos, triste pero no tanto, feliz, alegre pero un poquito más triste. Es como que son esas indicaciones, pero aún así se pudo hacer el desarrollo y el chiste era reemplazos de caras, trabajo con cejas, trabajo con párpados y tratar de ver cómo darle vida, ¿no? Porque una cosa que nos dimos cuenta que pasaba un montón, sobre todo en los cortos noveles de stop, era que el parpadeo, o sea, como que a veces dejaban el muñeco quieto y era difícil sentir que estaba vivo, ¿no? Entonces era como, bueno, ahí, aquí, este es el plano donde se queda quieta y parpadea y mira hacia arriba. Ya. Ese es, vamos, vamos. Entonces, como que la cuestión casi siempre fue esa para el desarrollo de caras, un desarrollo largo de parte del estudio, un trabajo con imanes y definir los puntos bien de la expresión y de ahí salir. Otra ventaja fue no haber tenido lip sync, porque haber tenido el lip sync en ese momento que apenas estaba iniciando todo, pues nos hubiera roto aún más la cabeza tratando de llegar. Hablando de en el mundo en que vivimos, que todo tiene nombres, tiene etiquetas y no sabemos el nombre de la protagonista y del protagonista. ¿Fue algo a conciencia? Sí, pues nosotros le dimos nombre pues en el guión y para venderlo y eso porque era como para nosotros más fácil, ¿no? Darle un nombre para nosotros así como no se supiera. En su momento como había voz en off, ¿no? Decían su nombre y eso, pero de repente fue como, pues está bien que nadie lo sepa, ¿no? O sea, es un ella cualquiera, es un él entonces, como que de repente dijimos, bueno, no hay problema de que no se sepa y no se entienda, porque al final, digamos que el nombre, si fuera algo como especial, ¿no? Si fuera un nombre como que tuviera sentido dentro de la narrativa, como que hubiera tenido un peso, pero en este momento sí podía ser cualquiera, no necesitaba como de serlo para igual que se entendiera, simplemente una persona que estás viendo, que está desarrollando algo, que se encuentra con otra y ya. Entonces, como que si eso inicialmente no era así, la voz en off, pero cuando se fue como, pues está bien, igual funciona, ¿no? O sea, como que en estos ejercicios hemos visto como personas que han hecho como locuras de ese tipo, ¿no? Que graban toda su película con diálogos y de repente le quitan los diálogos y la presentan así, ¿no? Largometrajes. Es como, yo en su momento decía, pero es que le voy a quitar la voz en off. Es como, pues, si no sirve o si no está aportando, si le está haciendo más pesada, pues tal vez el silencio puede ayudar y justamente el hecho de no tener nombres, ¿no? También, pues, abre a que pueda ser cualquiera, ¿no? Entonces, eso está bonito. Eh, Vemos cómo a la protagonista algo la acecha, una oscuridad se cierne. Y yo no pensaba que íbamos a ver a ese monstruo, a esa oscuridad. Eh, ¿Lo tenías pensado desde un primer momento cómo iba a ser, en quién te basaste o en qué personaje fue esa aparición estelar que dices tú? Es real, vamos, no me estoy volviendo loca ni ella tampoco. Sí, pues digamos que yo soy fanático del cine de ciencia ficción y de terror realmente, ¿no? Justo para mí de los elementos más conflictivos fue el romance, porque pues en ese momento, ¿no? Estaba también más chiquito, entendía menos cosas, ¿no? Entonces como que le huía a esas escenas, pero las escenas que más me divertían o lo que me divertía escribiendo o pensando eventualmente fue la intriga y el momento de terror. El monstruo fue una ida y vueltas, ¿no? De pensar como en una especie de cien pies, ¿no? En un insecto, pues también yo, o sea, le tengo miedo a los insectos, ¿no? Y digo, pues sí, no, la verdad sí le tengo miedo. Y bueno, y me han pasado cosas, ¿no? Me han pasado cosas que en medio de viajes o de rodajes, como que en medio de la noche,
¿no? Se te mete un insecto en la boca y es como, que es, sí, lo primero que ves es el insecto así, ¿no? Estás en medio de la selva y obviamente van a ver insectos, ¿no? Eso pasa cuando uno se cría en la ciudad. Entonces, como que yo quería que fuera un insecto con múltiples patas, que tuviera un movimiento, que sí, o sea, como que empezamos a trabajar en la idea de que se sienta masivo, de que fuera una cosa que se comiera las vainas, ¿no? Eh, em, Pasamos por muchas formas. Una cosa fue el diseño y otra en la construcción. Siento que en la construcción como que eh, m- modificamos ciertos elementos para que no fuera excesivamente complicado, ¿no? Que aún así mover el monstruo era complicadísimo, ¿no? Y claro, inicialmente teníamos muchos más planos del monstruo, ¿no? Lo vamos a hacer desde atrás y entonces vamos a ver la referencia del monstruo acá y ella en el fondo y nos vamos a ir acercando y las manos y de repente un plano de la mano simplemente acercándosele, ¿no? Pero como eso lo empezamos a rodar casi cuando nos quedaba casi un mes de rodaje, ¿no? Teníamos que pasar a otros espacios y casi que cada plano del monstruo tardaba media semana o una semana. El problema es que ya lo habíamos usado en nuestras pruebas en un teaser y había quedado de una forma. Y cuando llegamos al monstruo a grabarlo en su momento estelar, lo empezaron a animar y ¡pah! Se le empezaron a totear como las patas y el reemplazo y el tiempo. Entonces fue como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el amigo? ¿Qué hacemos con el amigo? Entonces como que empieza ese desespero de, claro, hay muchas más cosas planeadas para él, pero si nos ponemos a retrabajarlo, nos vamos a tomar X cantidad de semanas y al mismo tiempo cada plano de este amigo está muy difícil de hacer. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? ¿Qué nos queda? Nada, que salga solo una vez, como en las películas de terror antiguas, que salga solo una vez, que sea lo mejor posible y nos fuimos, ¿no? Porque es eso, como que al final yo sí quería mostrarlo, usarlo, jugar con él un poquito más, con sus manos, con su forma, con su referencia, pero digamos que eso se tornó difícil y cuando ya te quedas sin tiempo y es como, ¿vamos a acabar el corto o vamos a mostrar un monstruo? ¿Qué prefiere? ¿Un corto acabado o un corto donde el monstruo se vea una chimba, pero que nos falten una semana para acabarlo? No, pues sigamos y le jalamos al sonido, ¿no? Y entonces el trabajo fue en el diseño sonoro, en el estudio empezar a ver cómo suena, ¿no? Esa fue una pregunta abierta siempre, como cómo suena, suena a varios insectos, suena a ella misma, ¿no? Y eso, no sé, digamos, qué tanto se note acá, pero sí justo en el estudio trabajamos un montón como el 5.1 para poder irlo mostrando, ¿no? Como irlo señalando a través del sonido, ¿no? Por dónde corre, por dónde le llega, por la izquierda, por la derecha, cómo le avanza, cómo se acerca, ¿no? Ese fue como un trabajo de mezcla bien especial y pues siento que en el que más nos divertimos, ¿no? Y es como esa forma casi que clásica de mostrar los monstruos, que es tienes plano y el contraplano y se acerca y ya que es como la clásica, pero que a mí me sigue pareciendo como muy divertida igual. Y si este cortometraje fuese un sentimiento para ti, ¿cuál sería? Nostalgia. Creo que es como lo que está súper presente ahí. Nostalgia y algo de miedo. ¿M? Siento que son esas dos cosas. Paradójicamente, cuando lo estábamos haciendo, yo también pues le tuve miedo a retratar las cosas de otra manera, ¿no? O sea, me tuve miedo a mí mismo, ¿no? A contar la historia de la forma en la que, o sea, de la forma como más cruda y abierta en la que la quería decir, ¿no? Digamos que ya el corto venía con un sentimiento muy específico y conforme fue avanzando, cayó pandemia, fallecieron muchas personas, empieza a contagiar.
uno de esa sensación y empieza uno a recordar qué fue lo que le dio forma inicialmente al cortometraje, ¿no? Digamos que mi infancia como de los 8 hasta los 12 probablemente, eh, pues justo viví con mi abuela que tenía demencia senil, solo que nadie se dio cuenta en su momento. Todos empezamos a creer que era un chiste hasta que ya no era un chiste y se puso la cosa compleja y violenta, ¿no? Y como que muchas imágenes que quedaron de ahí, ¿no? A la hora de ponerlas en pantalla, como que les tuve miedo, ¿no? Este es el final de la historia, pero no, más bien hagamos esto porque es un poco como más abierto y era lo que me parecía correcto en su momento, pero ahora al llegar al final, digo, lo veo y digo, le tuve miedo, sí, o sea, le tuve miedo a retratarlo y ya, y también como el proceso es muy largo, solo sabes hasta que lo terminas, ¿no? Y cuando lo terminas dices, bueno. Este es, ¿no? Este es, el siguiente será así, y la siguiente lección es como no tenerle miedo, ¿no? Y bueno, ¿no? Se convierte en temas recurrentes, la nostalgia, la gente mayor. Casualmente el siguiente proceso, el siguiente cortometraje también es sobre una fábula, sobre personas mayores, ¿no? Entonces, pues eso es. Ese es, si fuera un sentimiento para ti, ¿cuál sería? Para mí, un poco como un tema de ansiedad, miedos, sobre todo los miedos que tenemos ocultos y salen de repente ante una pérdida, ante una decepción, pero sobre todo ante una pérdida de alguien que quieres. Sí, 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 tienes razón, seguro es sobre perder algo, algo a alguien, o perderse a sí mismo, algo ahí. ¿Mm? Jo, pues muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo y por esta entrevista y por este cortometraje que a mí me gustó muchísimo. No, pues muchísimas gracias a ti pues por tomarte el tiempo, por escribir, por también conceder el espacio y pues me alegro un montón que te haya gustado, ¿no? Casi siempre uno está como encerrado en pues en estas cosas, ¿no? Haciendo una cosa, haciendo otra y básicamente sin contacto con más personas que no es el equipo y que no es la gente que ya conoce al derecho y al revés el proyecto, entonces casi siempre es difícil saber si le va a gustar a la gente, si no, ¿no? Digamos que el corto, pues es lo mismo, ¿no? De las primeras veces. Uno lo ve y dice, no, está todo mal, ya no sirve, vamos a fracasar, mejor nos escondemos debajo de una piedra y no se lo mostramos nunca al mundo, ¿no? Y empieza uno como a meterse en estos enredos que muchas veces son más de el ego de uno, ¿no? Y de querer que las cosas sean de una manera y no aceptar como el momento en el que están. Y pues es bonito que igual resuene con la gente, ¿no? Al final, siento que a mí las pelis que más me gustan o es por una sensación muy específica o un mood específico o porque de alguna forma resuenan conmigo y pues sí me gustaría como que el trabajo que hago le llegue eventualmente a alguien o resuene con alguien. Era muy divertido porque las veces que lo mostramos por ahí antes de terminarlo, sí nos pasó que varias personas terminaban llorando porque le recordaba a alguien, Ujú. ¿no? A su abuela, a su abuelo, ¿no? Entonces eso era bonito, solo que eso pues muchas veces uno como autor, autora, realizador, no, pues no lo ve. No, no lo ve porque está en otro lado realmente.